Hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Qué gusto volver a encontrarnos como todos los viernes para seguir en este camino despojándonos del hombre viejo. ¿Para qué? Para encontrarnos con el hombre nuevo. Hoy traemos un taller, una entrega junto a mi hermana Dubian, en donde vamos a hablar de algo que en el mundo está tan trastocado y que todos nosotros somos parte de él. Sin embargo, en el planeta no se ha conocido la verdad de esta, que es una de las grandes leyes del universo. ¿De qué estamos hablando? De la justicia. Una ley que es universal, pero que, como les decía, en la Tierra se ha tergiversado. Y hoy vamos a escudriñarla. Les saludo con un abrazo y les doy el pase a mi hermana que me acompaña hoy, junto a quien está en los mandos técnicos, que es Raúl, mi hermana Dubian. ¿Cómo estás, mi querida hermana? Muchas gracias, María Angélica. Gracias a todos por acompañarnos en este día, nuestro encuentro semanal, muy importante porque sí, como tú dices, María Angélica, estamos despojándonos del viejo hombre. Y todos estas entregas, estos talleres que hemos venido estudiando cada semana es precisamente para irnos perfeccionando, ir mejorando cada día porque pues estamos haciendo una mutación, ¿sí? Ya no somos los hombres viejos de antes, somos nuevos hombres y como tal, pues hoy estudiaremos la justicia y bueno, vamos a ver qué nos habla la justicia en este día y qué es lo que ha pasado en este mundo. Muchas gracias y gracias a Raúl que está detrás de bambalinas con la grabación. Bueno, la justicia en la cultura egipcia, ¿cómo se conocía la justicia antiguamente o qué concepto se tenía de ella? Entonces se habla de que había una diosa llamada Maat, era una diosa egipcia que personificaba la justicia, la verdad y la moralidad. Era considerada la encarnación de la ley divina y se creía que estaba presente en todas las decisiones judiciales y políticas en el antiguo Egipto. Su nombre significa verdad, Mat, verdad, en el idioma egipcio, y su símbolo era una pluma. Se dice que era una pluma de avestruz, que se usaba para medir el peso del corazón de los muertos en el juicio final. Entonces era muy interesante porque la historia nos habla de que cuando un individuo, ¿sí? Era pesado su corazón, dice que el corazón del difunto se pesaba en una balanza y en el otro platillo había una pluma de la diosa. Si el corazón, que simbolizaba los sentimientos, la conciencia y la moralidad, pesaba más que la pluma, entonces esto que representaba pues la verdad y la justicia universal, entonces el difunto no era digno de la vida eterna, pero y era arrojado entonces al monstruo Amí, que se devoraba su corazón. Pero si la balanza se mantenía en equilibrio, el individuo había superado el juicio de Osiris a su favor y podía disfrutar del paraíso egipcio o Aaru. Entonces vemos que la clave era la pluma de mar. ¿Qué dices al respecto, María Angélica? Sí, muy interesante, mi hermana, porque fíjate que en ese tiempo, siendo que hace muchos siglos atrás, ya se tenía una conciencia, que es conciencia del mundo. Hacemos esa aclaración, en donde ya había un sentir de el peso del corazón versus la pluma, porque si ustedes han tenido en sus manos una pluma de ave, una pluma de gallina, una pluma de pájaro, sabrán que es livianísima. Entonces ya esa verdad de que en el corazón se guarda lo bueno o lo malo,
ya existía. Claro, ellos se la adjudicaban a sus dioses, pero ya había un saber de que el corazón recargado de emociones, que ahí no lo dicen obviamente, pero de emociones, de hechos, de acciones negativas, claro que iba a pesar más que la pluma. Entonces, bueno, dado aquellos tiempos en donde también eran tiempos de guerras y matanzas, debe haber sido muy difícil que hubieran corazones livianos, ¿no es cierto? La mayoría debe haber sido bastante pesado. Y Así vamos es. viendo cómo en las civilizaciones antiguas, desde aquel entonces, se viene tomando la justicia como una ley, como un ente regulador para las sociedades de aquel tiempo. Y se las adjudicaban, como bien vimos, a los dioses. En este caso era a la diosa. También así ocurre en otras civilizaciones antiguas, ¿no es cierto? Vamos a ver la próxima lámina y vamos a ver cómo Correcto. en la cultura griega Griega. teníamos a la diosa Temis, que dice que es la personificación y diosa de la ley, voluntad y justicias divinas en la mitología de aquella parte del mundo. Los olímpicos la tenían en gran estima y a menudo se sentaba junto al trono de Zeus para darle sabios consejos. Ocupó el puesto del oráculo en Delfos antes de ceder sus poderes proféticos a Apolo. Algunos epítetos comunes de Temis son Gaia, Temis. Sabemos que Gaia es tierra y Temis es derecho. Temis era hija de Urano, que era el dios llamado cielo, y Gea, tierra, y la segunda esposa de Zeus. A menudo se le representa con la espada de la justicia y una balanza, símbolos de la ley y el juicio que dicta. Entonces vamos viendo cómo en aquellos tiempos aquellas civilizaciones adjudicaban a sus dioses según donde estuvieran, en qué parte del planeta estuvieran, estas cualidades o derecho de administrar la justicia. Y ya se sabía, más bien yo diría que ellos se adueñaron de algo que era una ley de Dios, y como ellos son parte de la rebelión que cayó a la tierra, y que hoy estamos descubriendo que todas esas civilizaciones antiguas con sus dioses no son más que parte de aquella rebelión que cayó al planeta. Por ende, desde allí mismo fueron tomando todas Simbolismos. esta simbología, claro, esta simbología para desde aquel tiempo ya venir engañando a la humanidad e imponiendo esos órdenes mundiales que ya eran órdenes en aquel tiempo. Hoy esperamos el nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Estamos viviendo en este tiempo, espacio, esperando este nuevo orden mundial que se va a implantar dentro de muy poco y que ya está siendo implantado, pero en aquel tiempo también existía, también fue, también era. Y tomaron todo esto, toda esta ley de verdad y justicia y la tomaron para ellos y se la impusieron al hombre con un supuesto bien para la humanidad. Así lo voy sintiendo yo, Dubi. Sí, definitivamente digamos que toda esta retórica de las leyes, del derecho, nació en estas civilizaciones, tanto en la cultura egipcia como en la cultura griega. Y de hecho, creo que los profesionales de hoy en día en el derecho siempre toman la información desde la antigua Grecia. Digamos que es de donde se impartieron todas las leyes que muchos países del mundo de ahí tomaron para, digamos, hacer un orden, una organización legal de sus países, de lo que la humanidad debe hacer o no hacer y cuáles son las consecuencias de violentar esas leyes de estos países, pero mucho viene tomado
de la cultura griega. Para ir desarrollando el tema, veamos el siguiente video. La justicia significa dar a cada uno lo suyo. Supone tratar a cada persona como se merece y otorgar cada cosa a quien le corresponde, sin discriminaciones o preferencias. Se comporta con justicia quien respeta las necesidades y derechos de los otros, cumple las órdenes o leyes justas de quien tiene autoridad, respeta las opiniones de los demás, habla de los otros sin calumniar, dice la verdad, sabe guardar un secreto, respeta la propiedad ajena, paga lo que debe, devuelve lo prestado, al menos en las mismas condiciones en que lo recibió, emplea bien su tiempo, cumple con sus deberes y obligaciones, respeta las reglas del juego porque reconoce a los demás como iguales, establece acuerdos y soluciones con un diálogo racional, cumple su palabra. Ante las injusticias de los demás, es capaz de perdonar y evitar un acto de venganza. Si ha cometido una injusticia, es capaz de repararla o compensarla. El desarrollo de la justicia es progresivo. Al principio, se ve en los demás un mero reflejo o contraste de uno mismo. A medida que se progresa, el otro se convierte en un punto de referencia de lo que es justo. Se respetan y afirman sus derechos. Bueno, aquí en este video vemos cómo en realidad las sociedades, al haber una cantidad tan enorme de personas en el mundo, sí necesita un orden, porque necesario es ese orden para que las cosas se fluyan de una mejor manera, para que haya leyes, aunque sean del mundo, para organizar normas para un buen vivir. Entonces las sociedades o los países han hecho sus propias leyes para ordenar, hacer reglamento. Y hasta cierto punto ha sido necesario y es necesario que así sea, porque todo en el universo tiene un orden. Y como un planeta donde nosotros todavía no despertábamos la conciencia a cómo funciona o debió haber funcionado siempre, sí hemos visto como necesario que esto aconteciera así. Lo que no quiere decir que haya sido bueno o que haya sido perfecto, porque vemos también que si en una primera instancia se crearon estas leyes con un bien para la humanidad, qué bien, qué bueno. Pero a lo largo de la historia también hemos visto que estas leyes han sido violentadas, han sido utilizadas, han sido dispuestas al mercado, al mejor postor, sí, por un bien económico, por un bien monetario, por un bien jerárquico, por un bien de poder, en fin, de muchas maneras. Entonces este videíto, mi hermana Dubian, es que nos muestra que sí era necesario un orden en las sociedades y en las humanidades. Porque vuelvo y insisto, en el universo también hay un orden. Pero este fue el orden del mundo. Y eso es lo que ahora comprendemos. Sí, María Angélica, definitivamente los países, en la medida en que fue incrementando el número de personas en el planeta, pues habían varias formas de ser, de hablar, de proceder, y para que hubiese ese orden, precisamente, pues se tenía que hablar de respeto, del bien común, de la verdad, se tenía que hablar de lo que decía allí en el video, si me prestan algo lo devuelvo en el mismo estado en que me lo prestaron, si debo algo debo pagarlo, etcétera. Y sí, es muy importante ese orden. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué es la justicia? ¿Qué podemos decir que es la justicia? La justicia dice, una de las definiciones es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir,
de organizar una sociedad según los principios de la honestidad, la equidad y la razón. Entonces se habla de justicia cuando se obra rectamente y conforme a la razón, o sea, cuando se tiene la voluntad de actuar objetivamente teniendo en cuenta el bienestar común. Y esta definición, estas palabras nos muestran una condición ideal que una sociedad debe tener en honestidad, en equidad, en la razón, para que todos podamos convivir bien. Pero hay unas definiciones de justicia dentro de la filosofía moral, por ejemplo. Dice que tiene que ver con vivir honestamente, esto es de manera recta y honrada, comprometida con la verdad y con el bien. Si eso es así dentro de una sociedad, perfecto, porque se está hablando de honradez, de rectitud, pues todo lo que debe tener un hombre nuevo, ¿no? Y un buen compromiso en verdad. Si hay en el derecho se dice que se refiere al correcto cumplimiento de las leyes y a la diferenciación entre aquellas acciones deseables y aquellas reprobables en los individuos de la sociedad, porque indiscutiblemente, de acuerdo a lo que vemos, lo que vimos en el video, es que si yo hago algo bien, pues bueno, no tengo ningún inconveniente, pero si yo hago mal que afecte a mi hermano, a otra persona, pues ahí se va a generar una discordia. Entonces, alguien tiene que servir de árbitro en una situación como esa. Pero también hay una justicia que se habla en la religión. Pero aquí se habla de justicia divina para referirse a los castigos que Dios ejerce sobre sus fieles cuando desobedecen sus mandamientos o contradicen el código moral que se enseña en su doctrina. ¿Qué opinas al respecto, María Angélica? Bueno, qué importante eso, porque fíjate que esa es la fórmula precisa que encontraron para asumir al hombre en la injusticia, en el miedo, que es una de las cosas que le ha dado más fuerza y poder a la oscuridad, al otro bando, podríamos decir, ¿no? Porque a través del miedo, de la obediencia a un Dios, es como el hombre ha caído al nivel de las bestias. Mira, ese nivel, ¿por qué? Porque a través del miedo, ellos han solicitado al hombre las cosas más atroces. A lo mejor nosotros en nuestro lado del planeta en donde vivimos, Occidente, no vemos tantas cosas tan terribles, pero en Oriente, imagínate tú que porque Dios lo permite, se casan niños con adultos. Existen un montón de aberraciones que están permitidas por ese Dios. Y la justicia para ellos allá no es la misma que nos podemos ver nosotros en otras partes del mundo, con una conciencia más despierta, con un corazón más puro, si se podría decir, más conectado a lo que es el Padre Eterno, a lo que es la ley universal. Aun cuando no sabiendo que este Padre no era el Dios de la tierra, ¿no? Nuestro corazón nos decía que habían cosas que reñían con esa justicia, con esa ley. Cuando se aprueba, no sé, la pedofilia o el aborto, o los matrimonios gay y todas esas cositas, que son cosotas hoy en día, porque antes se veía muy poco, pero ahora todos los países, la gran mayoría de los países están legislando a favor de esas cosas, que son aberraciones. Entonces vemos cómo este Dios impostor, a través de las religiones, es donde ha hecho de que el hombre, por miedo, por sumisión, termine haciendo todo lo que es contrario a la ley. Y así sí. También en la filosofía, y así también en la economía, y así también en la política, y así también en muchas de las fracciones de desarrollo de mundo, que lo vimos como tan bueno, pero al final vimos que todo eso eran tentáculos que llevan al hombre a la perdición, y en donde el hombre pierde
su concepto divino de justicia, que siendo que no lo conocía, estaba escrito dentro de sí. Por eso hay hombres hoy en día que aún viviendo en medio de todo esto, son capaces de ver qué es bueno y qué es malo. Entonces, por ahí como que siento yo que esta justicia Sí. ha ido apoderándose del planeta, del mundo. Es la justicia de mundo, diría yo. En ese orden de ideas, María Angélica, mira que hay un punto interesante cuando dice aquí que se habla de justicia divina para referirse a los castigos que Dios ejerce sobre sus fieles cuando desobedecen sus mandamientos o contradicen el código moral que enseña en su doctrina. Entonces, si vemos las diferentes, más de 4.500 religiones que hay en el mundo, cada una de ellas tiene su propia doctrina, sus propios ritos, sus propios comportamientos, sus propias leyes que permiten o no permiten ciertas cosas. Entonces uno diría, a la luz de la religión, lo que es permitido, como tú decías, en unas religiones no es permitido en las otras. Entonces aquí la justicia empieza a tener otro matiz, a no tener una sola definición que sea digamos, equitativa, justa o igual para todos. Aquí empieza a decir, pero si en tal parte se permite tal y cual cosa, aquí no. O cuando dicen que esta es mi verdadera religión, los demás son infieles y entonces podemos hacer y deshacer con los demás, entonces es permitido que cualquiera ataque al otro que es infiel. O sea, aquí es donde se empieza a perder la justicia divina o el concepto de justicia divina. Además, porque se le atribuye también a Dios como aquel castigador por las cosas que se hacen mal dentro de la doctrina. Y recordemos, María Angélica, recordemos que el Padre innominado y sin fin no castiga, que Él dio unas leyes universales, únicas, y que simplemente nosotros debemos seguirlas para que nos vaya bien. Si nos salimos de esas leyes, pues simplemente recibimos las consecuencias de lo que nosotros mismos hicimos mal, no que Él esté castigando. Por ejemplo, si dice que debemos tener una alimentación saludable, eso implica alimentos sanos, naturales, orgánicos, ojalá naturales, como una cebolla, un tomate, un pepino, cosas como estas. Pero cuando nosotros nos salimos de esa ley y estamos comiendo comida industrializada, alta en sales, en grasas hidrogenadas y cuantas cosas más, pues el resultado va a ser que nos enfermamos. Entonces, no es que el Padre nos castiguemos, es que nosotros por el libre albedrío tomamos el camino que no nos convenía. Entonces, asimismo, se dice que también existe una injusticia, que es la ausencia de justicia, es decir, de equilibrio, de equidad. Se dan aquellas situaciones en que los actos no son honrados o recíprocos. Por ejemplo, un grupo de personas que son recompensadas de forma insuficiente por un esfuerzo que hicieron. Hicieron un trabajo y se supone que se le debería pagar X dinero y al final le pagaron menos. No compensó con el esfuerzo. O una persona que es juzgada sin ninguna razón que la justifique. Eso sí que duele más porque en las cárceles hay mucha gente que está injustamente. Sin embargo, la concepción de lo que eso no es justo puede variar en el tiempo y también entre una cultura y otra, precisamente lo que tú decías, María Angélica. Ejemplos, hay muchos, pero un ejemplo de ellos. El salario de los educadores versus un artista, como un cantante, un futbolista. Pues entendemos que una persona que está educando niños es un esfuerzo enorme tener 20, 30 niños en un aula que le está tratando de tener la concentración de todos para enseñarles en la parte pues educativa muchas cosas, pero que a veces se les demora el pago, a veces no le pagan lo justo, mientras que a una persona que anda detrás de un balón de fútbol, pues es meritorio el trabajo que hace y todo, pero las ganancias son exorbitantes frente a esto. Hablábamos la calidad de los alimentos, aquellos que tienen conservantes, colorantes y transgénicos, incluso son hasta más económicos. Y usted va al mercado a comprar un producto orgánico y es muchísimo más costoso sabiendo que tiene
menos químicos, pesticidas y todo lo demás, pero lo ponen carísimo precisamente para que las personas no accedan a ellos y sigan comiendo alimentos industrializados. ¿Y qué decir de la calidad de alimentación, de atención en la salud? Una cosa es la atención en un sistema de salud pública y otra cosa es privado, de acuerdo al dinero que usted tenga, pues así también en algunos países te atienden. Y pues en las leyes, como tú hablabas ahora, el aborto, la eutanasia, algunos psicoactivos como la marihuana que es permitido en algunos países y pues los matrimonios de diferentes géneros. Entonces, esto cambia todo el concepto en sí de lo que debería ser justicia. ¿Qué dices tú, María Angélica? Bueno, siento que aquí hemos hecho durante todo este trayecto de tiempo como una radiografía de lo que es la justicia de mundo, ¿no es cierto? Y nos vinimos desde allá, desde el antiguo Egipto, de Grecia, hasta hoy, pero hemos tocado el mundo en el que hemos vivido, en donde el hombre, según su economía, según el bolsillo, según sus capacidades intelectuales, tiene acceso o no. Y ahí es donde encontramos que esta justicia, siendo que puede haber sido un ordenamiento para que las civilizaciones avancen, también ha sido la perdición. ¿Por qué? Porque el hombre incidido también por esta fuerza oscura, ha convertido esta justicia que podía haber sido ecuánime, más parejita para todos, la ha convertido en un martirio, sobre todo para aquellas personas de escasos recursos, de escasos conocimientos, pero también eso ha significado de que aquellos que tienen el poder económico y que tienen el poder educativo también se han dejado seducir por estos vicios, estas injusticias, que son vicios de ahí la corrupción. Para hacerse de dinero a costa del dolor del hermano, del semejante. Así es. Entonces, vemos como esta radiografía de la justicia deja muy mal parado especialmente a aquellas personas que, teniendo en sus manos la posibilidad de ser equitativos, de ser ecuánime, de ser dadivoso, de ser generoso, de ser justos, no lo han sido. Entonces, por lo mismo es que de allá de lo alto, de donde están a esas humanidades universales, que son nuestros hermanos mayores, de alguna manera han visto todo esto que ha acontecido en nuestro planeta y han dicho basta, ya no más. ¿Por qué? Porque hay un orden y este orden lo maneja en primera instancia el Creador, el Señor de los Espíritus, lo que nosotros llamamos el Padre Eterno, Dios para muchos también, pero el Dios verdadero, el único, a través de su Hijo, que nosotros conocimos en la tierra como Jesús. ¿Y qué nos trae Él? Nos trae por fin hoy para aquellos justos, para los pobres, para los humillados, para los violentados, para todo aquel justo que pidió, que oró en silencio, que lloró, que derramó lágrimas, que fue muerto, que fue preso, trae la justicia, que es la ley de los universos, porque así como estábamos viendo, mi querida Dubi, que aquí en la Tierra se implementaron leyes, ¿no es cierto?, para un ordenamiento. Bueno, la ley era antes, era preexistente, y esas leyes nosotros las hemos ido compartiendo con nuestros hermanos, con ustedes, con cada uno de ustedes que han conectado cada viernes con nuestros talleres o que se van a YouTube, a Programa Voluntad, y se han nutrido de ese proceso en donde todas las leyes les han sido presentadas, pero son las leyes que las conocemos en el mundo, pero las conocemos como valores, no como leyes. Sin embargo, eso es lo que son. Así y esas leyes son las que hoy nos conectan con nuestra verdadera identidad
y nos ajustan para que nosotros veamos qué tan distante hemos estado de ser nosotros justos, de ser Sí. nosotros haber aplicado bien esas leyes para que la justicia sea plena. Entonces llega la justicia de los Sherho, vienen al planeta Tierra, vienen, llegan y nunca estuvieron ausentes, Dubi. Eso, mira, es lo más maravilloso porque nunca estuvieron ausentes, Sí. siempre estuvieron ahí, guardaditas en nuestro corazón. Sí, así es, María Angélica. De hecho, en la medida en que se fue poblando el mundo, en la medida en que estos seres cayeron aquí a la tierra, se hicieron pasar como dioses, en la medida en que se crearon, bueno, las leyes para tener un orden dentro de los territorios, pueblos, las personas, pero en la medida en que creció el número de personas, también crecieron los intereses propios. Y la justicia, el derecho, la justicia empezó, como decía un amigo, el derecho es lo más torcido que hay, decía un amigo abogado precisamente, decía, se fue distorsionando. ¿Por qué? Porque ya no hubo respeto, ya no hubo temor a las leyes divinas, sino que empezó a haber una corrupción, intereses propios y como tú decías hace un rato, en la medida en que haya más dinero, yo que puedo comprar conciencias, cosas, y no importa el daño que le haga a otras personas. Pero, como tú decías también, la justicia divina es preexistente. Eso existía mucho antes de que el hombre haya organizado aquí unas leyes, unas normas de conducta para convivir todos. Y estas leyes son bien interesantes. Y leamos este punto, está en Isaías 42:1-3 que dice, he aquí mi siervo, yo les sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Entonces estamos viendo en este punto que identifica Isaías, según lo que dice el Padre, quién traería la verdadera justicia. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y uno diría, ¿por qué? Porque recordemos que eso se oye en el corazón. La justicia divina está en una impronta en nuestro corazón. No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Entonces, aquí hay un punto importante. ¿Qué hace que la justicia sea justicia? La verdad. La verdad trae la justicia. ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? El anciano de los días que vino como Jesús. Por tanto, si Él es la verdad, Él es la justicia divina. Y asimismo, dice, en la justicia es clave la distinción entre lo bueno y lo malo, y cada uno tendrá sus respectivas consecuencias de acuerdo a las leyes eternas. Por eso decíamos hace un rato que el Padre no castiga, es que en mi libre albedrío yo sé qué hago bien y qué no hago bien, qué va en contra de las leyes divinas y qué no. Y asimismo, pues, obtendré unas consecuencias. Entonces, si trabajamos con amor, los opositores están condenados al fracaso. Por eso, la guerra o la batalla que estamos librando hoy en día contra el mal es en amor, algo que él no puede tener porque él no tiene amor, mientras que nosotros rebosamos de amor en nuestro corazón. Si siguen las reglas de conducta que han aprendido, serán protegidos. Si permanecen en la verdad, entonces es de vosotros el premio y la recompensa de vivir en un mundo mejor. Así de sencillo. Queremos vivir bien, estamos cansados de este mundo lleno de injusticias, pues simplemente vivamos en la verdad, en la honestidad, en el respeto, en el amor, y viene un tercer día que será mejor. Todos los sagrados principios que se le han entregado al hombre desde la preexistencia deberán permanecer en él, y ustedes, los hombres de buena voluntad y clara conciencia, lucharán por ello con las armas de la verdad y la justicia. La verdad y la justicia. Y recordemos que Miguel, nuestro arcángel,
el regente de este sistema, que va a estar aquí en esta batalla final, trae la espada de la verdad y la justicia, siendo ya sabedores de estar amparados y protegidos por las fuerzas universales del amor, que solo manejan los grandes logos solares y miembros de las jerarquías planetarias. Todo eso viene en la medida en que nosotros tengamos verdad y justicia y querramos vivir en un mundo mejor. ¿Qué dices tú, María Angélica? Mira, yo siento que eso llega para aquel hombre que en este tiempo, dentro de todo el acontecer mundial, estamos, ¿no es cierto?, viviendo, como lo llaman por ahí, un despertar de conciencia. Yo diría que es como el unirse a la creación, despertar a ese largo letargo que ha tenido el hombre en el planeta, y ya sabemos todo lo que ha acontecido, pero es maravilloso saber de que el Padre, en su infinito amor por estos hijos que dejó aquí como semilla para que avanzaran en estos 7 días, nos da todavía la oportunidad, aún hoy, mientras estamos dando este taller, aquellos que están escuchando le está dando la oportunidad de, en ese libre albedrío, seleccionarse, hacer esa selección de sí mismo para hacer el trabajo de ser merecedores de este tercer día, de hacerse merecedores de esta justicia y verdad que trae el Padre Eterno, que trae el Anciano de Día, que trae Miguel, que trae todas las huestes estelares, que trae uno para sí misma, yo, María Angélica, para mí misma, porque este también recordemos que es un trabajo personal, siendo que es colectivo porque tenemos la tarea de llevar este saber a cada quien quiera recibirlo, ¿verdad? Pero el trabajo interior es único y personal. Entonces yo me selecciono a mí misma. ¿Por qué? Porque quiero ese tercer día, porque quiero vivir en esa paz y en esa justicia tan anhelada, porque mientras tú hablabas yo recordaba a los justos que han habido en todos los tiempos, porque así como el hombre es preexistente, dentro del corazón también está toda esa conciencia preexistente de las leyes que son, pero que nunca tuvimos claridad. ¿Por qué? Porque estábamos demasiado inmersos en lo que acontece afuera y no escuchábamos nuestro corazón, nuestro ser interior. Entonces eso mismo hizo que nos perdiéramos en el mundo. Y hoy estamos teniendo la oportunidad de volver a conectarnos. Y me acordaba de aquellos justos porque somos nosotros mismos, ustedes mismos que están ahí escuchando, quienes en algunas de nuestras encarnaciones y aún muchas de las encarnaciones hemos llorado, hemos sufrido, nos han violentado, nos han pisoteado, porque hay muchos hombres en el planeta que fueron buenos, tal vez llamaríamos los buenos del mundo, pero se reconocían sin saberlo dentro de estas leyes, entonces no robaron, pero los metieron presos porque los acusaron, porque fue el que iba pasando justo cuando necesitaban a quien culpar. Y así, tantas historias a través del tiempo. Entonces son esos justos que clamaron al Padre Eterno desde su corazón, los que reciben hoy esta justicia divina que clamamos muchas veces. Entonces, hacerse parte, hacerse merecedor de este tercer día, comenzando aquellos que no han comenzado desde ahora, en cosas tan sencillas como no quedarme con un vuelto, como no hacer negocio en donde pidamos más de lo que es necesario o justo. No sé, si soy leguleyo, si soy abogado, no defender causas indefendibles. Hace unos días acá en mi país, un abogado denuncia a unos traficantes, a unos narcotraficantes
de haberlo secuestrado. Sin embargo, él era parte de esta organización porque se iba y se juntaba con ellos. Entonces, yo decía, esto no tiene ni pies ni cabeza. En el momento en que estamos viviendo, ya todo está corrompido por todos lados, pero quedan justos por ahí. Y esos son los justos que escuchan la voz, Así que es. escuchan la voz del pastor y que son los que hacen cohesión con este saber. Entonces, para ellos, para todos ellos, es este llamado, porque aún hay un pequeño, pero cortísimo tiempo para que puedan ajustarse a la ley. Así es, María Angélica. Como por ahí Así lo es. siento, mi querida hermana. Excelente, excelente exposición la que tú haces, muy clara, muy contundente, porque yo creo que todos los que estamos aquí en esta noche, todos hemos sido testigos en el transcurso de nuestra vida de muchas injusticias y situaciones que a la final uno no tiene cómo proceder allí porque pues uno no es juez ni abogado ni nada y no puede hacer nada, pero ve las injusticias que siguen pasando. Entonces dice, el conocimiento de la ley sirve para liberarse de las cadenas que esclavizan la mente y el espíritu, de tenerlo y no hacerlo, de usarlo para engañar o hacer tropezar a otros. Traerá sobre sí la justicia que Jesús anticipó al decir, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al fondo del mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, en Lucas 17:2. Y mire lo interesante de esto, ¿por qué? Porque resulta de que si nosotros no tenemos conciencia, si no tenemos esa conciencia de la equidad, de la justicia, del amor, del respeto, no tendremos la delicadeza de saber cómo tratamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, nuestra familia, porque muchas veces los atropellamos, consciente o inconscientemente. Ya pueden suceder las dos cosas. Y aquí hasta el más pequeñito, aquí lo dice Jesús muy claro que cuidadito con ir a hacer caer a un pequeñito. ¿Quiénes son pequeñitos? Hay muchos que pues eran grandes en estatura, pero pequeñito en el corazón del amor al Padre, o sea, lo ama. Entonces debemos tener mucho cuidado nosotros, de verdad, en hacer las cosas correctamente y con justicia para que incluso ninguna de esas otras personas también cometan un error. Por ejemplo, algo tan sencillo como lo que tú hablabas, María Angélica, del vuelto que te dan en cualquier supermercado o en cualquier tienda. A otra persona se la dieron de más y uno le dice, no, tranquila, no pasa nada. No, llévelo. Ahí estás haciendo caer a un pequeñito, porque le estás permitiendo, le estás dando el consentimiento de que eso no pasa nada, sin saber que la persona que está en caja deberá sacar de su salario para cuadrar esa caja porque eso no se pierde. Y esa persona a lo mejor necesitaba su salario completo porque tenía una deuda, comprar unos medicamentos, lo que fuese. Entonces eso es una cadena de cosas que uno puede caer en el error ante una injusticia y todo eso cae sobre mí si lo hago mal. Entonces la verdad abre paso a la justicia, como dice el Código 34, la verdad de los hombres excepcionales. Así os diré que si la verdad os llega a las puertas de tu razón y entendimiento, entonces tus actos serán revestidos de equidad y de justicia. Si tus actos son fruto de la verdad que vives, entonces tu espíritu será incansable en búsqueda de nuevas respuestas a tu alma sedienta de saber. Y aquí es interesante saber cuando nos dice que la verdad que vives, porque nosotros debemos vivir, o sea, ser ejemplo vivo de lo que realmente decimos que somos. Si decimos que somos correctos, justos, amorosos, responsables, respetuosos, pues eso se tiene que vivir en todas las cosas que decimos, que pensamos y que hacemos, y con el proceder con las demás personas.
Esa es la verdadera justicia para no hacer caer esos pequeñitos. María Angélica. Claro que sí, mi hermana, claro que sí, porque el, 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 ¿cuánto se llama? El código 34 que nos habla aquí, que la verdad os llega a las puertas de tu razón y entendimiento. Qué maravilloso darnos cuenta cómo cuando llega nuestra razón y entendimiento somos capaces de hacer un cambio de 360 grados, un cambio que nos permite vivir, como tú bien dices, y sin ningún esfuerzo, con el mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el bien y está en uno la esencia, eso no cuesta. Por eso que encontramos mucha gente y por eso que Jesús también hablaba mucho de los pobres, de los sencillos, ¿no es cierto? Porque resulta de que ahí encontramos a esos pequeñitos que teniendo muy poco son capaces de quitarse la comida de la boca para darle a otro. Definitivamente. Porque en la humildad de un hombre de campo que no sabe de leyes está también la grandeza de que a veces tiene la generosidad que el de cuello y corbata no tiene. En una ocasión vi cómo un abogado en un lugar, en un municipio acá, humilló a un viejito que, claro, él no entendía, lo citaron a 1 hora, llegó un poquito atrasado, y como desde una escalera de un segundo piso el abogado lo gritaba como si fuera un estropajo, o sea, no tuvo la más mínima consideración con una persona de la tercera edad, con un viejito que apenas caminaba, y lo increpaba por llegar atrasado, y todo el mundo alrededor miraba, y debe haber sido una persona con bastante autoridad y maltratador, porque nadie de todos los que habían se atrevió a decir nada. Entonces ahí tenemos esos abusadores que hacen caer, que humillan al más pobre y al desposeído. Por eso que dice que de los pequeños, de los pobres y sencillos es el reino de los cielos. Así es. Siendo que no hay un cielo, porque eso también debemos dejarlo claro, esos son cielos hipotéticos. Cuando habla del reino de los cielos, habla de todo ese reino de paz y amor, armonía con todas esas leyes universales llegando al hombre, a su vivir, a su compartir, a su ser, para que en el diario vivir ese reino se manifieste en el hombre. Entonces, ahí voy como sintiendo yo este conocimiento, estas palabras que nos deja también encriptadas Jesús en lo que conocemos, en ese libro que conocemos como la Biblia. Entonces, ahí se va manifestando esa justicia, esa equidad. Y dice, si tus actos son el fruto de la verdad que vives, entonces tu espíritu será incansable en la búsqueda de nuevas respuestas. ¿Por qué? Porque a medida que el hombre va haciendo la voluntad del Padre que está escrita en los corazones, se amplía la dimensión y crecimiento del hombre en este mundo y en los días por venir. Me refiero a los días venideros en este tiempo-espacio, como es también en los otros días que tenemos que vivir hacia adelante, hasta llegar a ser soles, hombres de luz, hombres que se van a cohesionar y fundir en el Padre, en la luz. Excelente, María Angélica. Y no por demás, así dice que enseñó Juan en la profecía al país del norte del sur. Dice, quien se viste de humildad en la búsqueda, encuentra sabiduría. Entonces, el ejemplo que ponías del abogado que gritaba al anciano, ¿en qué quedó la educación? Es educación, es simplemente ese intelecto, pero no es la sabiduría, porque está hablando del que se viste de humildad, y ahí no había humildad. Quien se llena de bondad, obtiene la dicha. Quien se nutre de belleza, recibe perfección. Quien escucha la buena enseñanza y aprende del sabio y del anciano, obtiene el conocimiento. Quien se nutre solo de la verdad, recibe el don del Espíritu. Quien da amor y observa conducta, su premio es la luz de la comprensión y nunca estará solo. Así pues, sed magnánimos al obtener poder, ser justos al impartir justicia, sed equitativos y no codiciosos al realizar tus negocios, sabed perdonar y olvidar
la venganza y se os dará la paz. En esta parte de ser justos al impartir justicia, trae a la memoria el tema de Salomón, que pues, tanto que amaban a ese rey de esa época y todo, cuando dos madres disputaban a un niño. La una le había robado el bebé a la otra y ambas decían ser las madres y cómo saber cuál de las dos era la madre. Y pues dicen una decisión salomónica. Salomón solo se le ocurrió, bueno, partámoslo a la mitad, un pedazo para usted, otro pedazo para usted y ya. Supuestamente era la equidad, pero una equidad, pensémoslo bien, con sufrimiento y con dolor. Obvio que la verdadera madre de su corazón, evitando cualquier daño a su propio hijo, lo primero que dice es, no, pues si lo han de dañar, prefiero que se lo dé a la otra persona, pero yo no voy a consentir de que mi hijo pues sea partido a la mitad. O sea, eso no cabe en ninguna cabeza. Entonces eso tampoco no es una decisión justa. Por eso es importante ser justos al impartir justicia, no de la manera como lo hizo Salomón. Y entonces dice, sed pues honestos y pacificadores, hombres dignos y sencillos, renovad vuestro espíritu y recibiréis gracia del cielo. Se ha iniciado el tiempo para que brille la justicia. Nunca ha estado ausente, solo trataron de ocultarla. Ahora el brillo de la espada cegará a los inicuos y desgajará a los hipócritas de sus pedestales. El tiempo está cerca, el tiempo está encima, esto ya queda muy poco tiempo, entonces se nos habla muy claramente que se ha iniciado el tiempo para que brille la justicia. Ya lo que vimos de aquí para atrás, todo lo que ha sucedido, toda la injusticia, el horror, el sufrimiento, el dolor, todo eso va a quedar atrás. Es tiempo en que esto ya llegó a su fin. Y en el libro de Enoc, dice, y no os juntéis con los que tienen doblez de corazón, sino id con la justicia. Oh hijos míos, ella misma os conducirá por los caminos, por los buenos caminos, y la justicia será vuestra compañera. La justicia nos conducirá por buenos caminos. Es muy claro. Y será la justicia vuestra compañera. María Angélica. Claro, será la justicia nuestra compañera. Bueno, estaba pensando también en la grandeza de Juan, cómo nos entrega esa dinámica de ir haciendo un trabajo poco a poco, de ir haciendo un trabajo que pudiera ser muy difícil, pudiéramos pensar que es difícil, pero si disponemos nuestra voluntad para empezar a hacer el camino, nada se nos hará difícil, porque debemos comprender que nunca estuvimos solos, jamás estuvimos solos, el Padre nunca nos dejó solos y no estamos solos. Entonces, si nosotros disponemos nuestra voluntad y comenzamos a hacer el trabajo de que Juan nos indica, siendo justos, siendo equilibrados, siendo honestos, siendo perseverantes en lo que se nos enseña, en lo que nuestro corazón nos va dictando, con esa voz interior, si a eso le agregamos ser justos y equitativos, claro que vamos a estar siempre en la luz, siempre acompañados de esas potestades invisibles, esos espíritus invisibles, que los poseemos también porque habitan en nosotros. No olvidemos que nosotros tenemos los 7 espíritus de Dios, que son nuestros logosoles, y que ahí hay un portento y una potestad inmensamente grande y que todavía no logramos comprender ni dimensionar. Y esa fuerza unida a la del corazón, y más si nosotros ponemos nuestra voluntad, vamos a ser vencedores y vamos a poder vivir en esa justicia pletórica, en esa justicia maravillosa de ser todos iguales y de no tener que sentirse nunca más humillado ni abandonado, sino ser un par con el otro, con el hermano, con el amigo, con el padre, con la madre. Entonces es maravilloso poder saber de que esa justicia
ha llegado a nosotros, está llegando, pero depende de nosotros si la aceptamos, si la hacemos viva o seguimos siendo parte del mundo, de la justicia del mundo, untándonos con verdades a media y con justicias a media. Así es, tristemente es así. Por eso dice, porque desde la ley suprema del Altísimo Padre de las Luces se hace más implacable la elección y selección. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, que anunció Jesús en Mateo 25. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Recordemos que para la venida de nuestro anciano de días, los libros serán abiertos. Los libros son los corazones de cada uno de nosotros, donde está escrito absolutamente todo lo que hemos hecho en nuestras encarnaciones hasta el día de ahora. Entonces, nuestras obras hablarán por sí mismas. O sea, aquí no habrá fiscales, aquí no habrá quien saque la cara por uno, no. Nuestras propias obras, nuestro propio ejemplo, nuestro propio proceder, hablará por nosotros mismos, María Angélica. Qué maravilloso, porque ahí no va a haber corrupción, no va a haber quien pueda, a lo mejor habrán muchos que querrán sobornar, que querrán sobornar, sí, no póngame unas buenas acciones ahí, no, anóteme bien, no. Pero nada de eso será, o sea, los libros son abiertos y ahí está la verdad, que para algunos será la libertad, y para otros será el encadenamiento a la oscuridad que ellos mismos, por voluntad propia, por discernimiento, por libre albedrío, decidieron tomar. Así es. Y pudiera resultar muy doloroso, pero también debemos comprender que la justicia divina, la justicia que viene de los cielos, no tiene ningún compadrazgo con nadie. Ella es ley y corta. Usted fue de la luz, usted trabajó para la luz, usted sufrió, lloró, como haya sido en la luz, usted va al tercer día. Usted se permeó, usted se fue para el lado, se le dijo, se le advirtió, usted no comprendió, la ley corta. No hay tibios, aquí no habrá tibios. No hay tibios. Entonces, aquí es como vamos tomando esa elección y selección de la que nos habla aquí. Cada uno decide si elegirse o no para la luz o para la oscuridad. Elección y selección. Así es. Y cada uno será recompensado, dice, según sus obras. Yo siento que muchos de los que están aquí esta tarde, que están escuchando, y muchos de los que van a llegar a ver este video en las diferentes plataformas donde se ve o en el momento que lo vean, si llegan a esta instancia es porque ustedes son luz, sienten la luz, y los insto desde mi corazón a quedarse y a permanecer en la luz. Se cae, todos nos caemos, hemos vivido en el mundo, nos hemos impregnado de barro, pero nos están dando las mecánicas y las dinámicas para salir de ese hombre viejo. Tomemos esta opción, esta oportunidad, porque lo que nos jugamos, si es que, y no es un juego, es pasar a un tercer día. Dejar el sufrimiento, dejar todo lo que ha sido la oscuridad para comenzar a vivir en ese reino de los cielos prometido, que no es en ningún cielo, sino es aquí mismo en el planeta Tierra. Y bajemos de esos cielos hipotéticos que nos han vendido por allá en muchos lugares, religiones, o bajémonos de los maestros ascendidos que nos están prometiendo unas ciudades y unas cosas maravillosas. Sí. Aterricemos a nuestro corazón, que es ahí donde está la verdad y la justicia que está llegando para muchos hoy al planeta Tierra. Así es, María Angélica, y de hecho acabas de tocar un punto importante y hoy lo escuchaba.
como cada día salen más religiones y sectas, una de ellas están en contacto directo con Dios y han hecho negocio y están vendiendo el metro cuadrado de cielo en $100. Ese negocio ya lo están haciendo y están vendiendo el cielo a pedacitos y mucha gente está cayendo en estas mentiras. Entonces, no, los libros son abiertos, punto, las leyes son perfectas desde la preexistencia, siempre han estado, aquí nunca se ha torcido, nunca ha sido, nunca ha estado mal, siempre ha sido perfecta, por lo tanto los que debemos de decidir somos nosotros. Es el Dios supremo que gobierna con sabiduría y justicia toda obra del hombre, que gobierna con sabiduría y justicia toda obra del hombre. Él conoce quién merece y a ese retribuye, pero a quien no cumple su justicia cobra con ley de los talentos. Y recordemos las parábolas de los talentos. Entonces dice, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque todo bien material que el hombre posee le ha sido confiado, se le prestó entregándole en administración, se le dio como empréstito del mismo. Así pues, vemos que todo lo que hay en este planeta, todo lo que nosotros gozamos, así sea nuestra propia ropa, nuestra cama, nuestra casa, los árboles, el alimento del campo, todo nos lo ha dado para nosotros, para que nosotros lo administremos y lo disfrutemos aquí, pero es que nada es mío. O cuando uno deja este cuerpo, cuando uno desencarna, ¿qué se lleva? ¿Qué se lleva de lo material de este mundo? Absolutamente nada. Entonces, eso que ha existido en toda la humanidad de la injusticia, de la corrupción, del robo, de todo eso, tratando cada uno de tener más poder, más dinero, más lujos, ¿de qué le sirve todo eso? Como decía Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Está en juego la vida eterna, totalmente en juego la vida eterna. Solamente el Padre Supremo gobierna con sabiduría y justicia y los libros estarán abiertos porque ahí estarán todas las obras nuestras. Nosotros hoy les damos muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta noche este taller sobre la justicia. Les damos muchas gracias y que esto nos sirva a cada uno de nosotros para reflexión, para que sigamos sumándole a ese hombre nuevo. Ya atrás queda el viejo hombre, sumémosle a este hombre nuevo en el cual será el que poble el tercer día el nuevo mundo. O sea, el mundo que conocemos ya no existirá, será este mismo planeta, pero bajo una nueva modalidad, en verdad y sabiduría y en justicia, en amor. Ya quedará atrás todo lo que ha sido tinieblas, oscuridad, perversidad. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado, María Angélica. Bueno, gracias a ti, Dubia. Ha sido un gusto compartir contigo, con Raulito ahí en los mandos técnicos, como decimos. Un gusto entregarles a todos ustedes que nos están escuchando en este instante, que están recibiendo este saber, instarlos a seguir haciendo su trabajo, a no decaer, a ir a estos talentos, si todavía nos quedan vestigios de ese egoísmo, de eso que nos permite avanzar, vayamos haciendo el trabajo, compartamos lo que tenemos, no demos lo que nos sobra. Muchas veces las personas terminan dando lo que les sobra, lo que les falta un botón, lo que les falta el cierre, en fin, un montón de cosas que cada uno medirá según su corazón, la justicia que es la que nos ajusta, que es la que nos dice qué está bien y qué está mal. Y esas leyes están grabadas en nuestro corazón. Así es. Muchas gracias, Dubi. Les doy un abrazo gracias a cada uno de ustedes, los que están ahí al otro lado, los que nos escuchan. Y será hasta el próximo viernes con un nuevo tema, con una nueva ley, y que disfruten y gocen de este saber. Muy buenas tardes. Que así sea. Gracias, María Angélica. Gracias a todos.